Mengíbar, al abogado Juan Mengíbar, que estará pues, de una manera contándonos lo que proceso penal y la verdad. También llamamos a Nervin Morales, hermano de Morales, de nuestra comunidad de educación, también para entender el impacto que ha habido en la familia precisamente de la situación de Isabel Morales. Y también invitamos a Joaquín Mejía. Sean ustedes entonces, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio para conversar, para platicar sobre Chabelo Morales, que es el ejemplo que representa al campesino, a la campesina de nuestro país. Vamos a compartir en primera instancia un extracto de una entrevista, de un documental que se le ha hecho a Chabelo Morales para que ustedes puedan escuchar sus palabras, puedan verlo y puedan entender también y entendamos todos y todas las situaciones. El conversatorio que quiera expresar algunas palabras con respecto a lo que acabamos de escuchar y de ver de querido Chabelo Morales. Si hay alguna persona que quisiera reaccionar a ello, pues es momento para que compartamos y luego dar paso, por supuesto, a nuestros invitados. Antes de escuchar los demás testimonios que indudablemente vamos a escuchar, darle un profundo agradecimiento a todas estas organizaciones, personas, la mayoría de los que estamos acá, gente comprometida con la vida y la justicia, para que no desmayemos en esto, ¿verdad? Porque estas cosas hacen a veces perder la esperanza. Y yo creo que en esto no podemos perder la esperanza. Tenemos ejemplos muy dignos. Yo recuerdo que cuando, como en los años 80, que ya varios de los de Radio Progreso saben dónde yo vivo, en esa montaña que en ese tiempo era más difícil, cuando nosotros en la tarde cenábamos con los hijos y la esposa y pedíamos por la encarcelación de Mandela. No mandábamos dinero ni escribíamos nada por Mandela, pero le pedíamos algo. Y como a los 30 años un día me dice un hijo: papá, ¿verdad que el señor que es el presidente de Sudáfrica era por el que pedíamos? Sí, ¿no? Esta lucha, la lucha de Chabelo, pues que no va a llevar lo mismo que le llevó a Mandela, 30 años, o lo que le está llevando al amigo de Puerto Rico, ¿verdad? Que ya tiene, no sé si 37 años de estar en este calvario. Entonces, más quería hablar para que no nos desanimemos, para que nos llenemos del gozo de Dios y de la vida y de la creación, y que sigamos adelante. Gracias. Si hay alguna otra persona que quiere expresar, bien. Continuamos entonces con el... Okay. Un poco en la línea de Víctor Cortés, como que yo también diría a Chabelo que no está perdiendo el tiempo y que pues las personas más valiosas de nuestro entorno próximo en el tiempo pues han sido gente que ha pasado mucho tiempo en las calles.
Mandela, de 20 y tantos años, ¿no? Pepe Mújica, otro referente nuestro ahora importante, ¿verdad? Pasó 14 años en las cárceles en situaciones muy extremas. Y ahí salieron unas gentes como sólidas y bien, ¿verdad? Pues yo, pues como que esperaría de Chabelo como que no pierda tiempo también. Que profundice su vida, que vea cómo... Y de repente, pues como que a lo mejor tengamos de un buen ejemplo. Lamento mucho, por ejemplo, yo cuando estaba viendo desde Guatemala a Mel Zelaya, que si daba el paso, en la frontera de Costa Rica, de Nicaragua, por favor, da el paso, y preséntate muy general, me enchacha, me lleva la puerta. Creo que pues unos tiempos en la cárcel no me hubiera venido nada mal. Hubiéramos tenido como un ejemplo pues valioso, ¿verdad? Bueno, pues no sé, a Chabelo permitirle este mensaje, que se forme bien. Mira, tengo ya aquí una cosita que a lo mejor lo puede servir, que es la agenda latinoamericana de este año con el título de los derechos humanos. Pues se la voy a hacer con algún que vaya por ahí, que se la lleve, ¿verdad? Y una cartita que acabo de escribir sobre la economía, la nueva economía para el buen vivir y el buen convivir, que es la economía del distribuir y no del acaparar. Que hay bien los problemas de aquí. Los problemas no están en los campesinos, no están en las maras, no están. Los problemas de aquí están en la enorme inequidad social que tenemos en el país. Mientras no se remedie esto, es que no hay modo. Entonces, tomar conciencia los de abajo, que estamos en un país muy inecual, de repente, pues corcovear para que se caigan los que podamos, ¿verdad? Y de repente, los que tengamos funciones de ser cuerpos ideológicos, como por ejemplo curas, pastores, maestros, no apoyemos el sistema y no alcancemos a los de abajo, que lo estamos haciendo a las mil maravillas, ¿no? Pues no sé, alguien que vaya por ahí, pues que entre estos dos materialitos que le puede servir un poco de formación también, de profundizar bien en su vida. Gracias. Muy bien, en todo caso le haremos entrega esto a Merle para que se los haga llegar. Muchas gracias. Y continuamos ahora para entender todo este entramado jurídico en el territorio hondureño, el proceso penal y las irregularidades que han habido en el debido proceso. Para ello, escucharemos ahora al abogado Omar Mengíbar, que tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas. Qué bueno que están aquí y tener la oportunidad de poder compartir esta que es una experiencia dolorosa en realidad, porque en este caso de Chabelo, como abogado he podido ver la capacidad de ensañamiento que puede tener el sistema contra alguien que no tiene los recursos, que simplemente es pobre y por ser pobre es aplastado. Nosotros vivimos en una ficción que está declarada en la Constitución de la República, que dice que este es un Estado democrático de derecho y que busca el bienestar social de todos. Esa es la razón de existir del Estado, procurar el bienestar social de todos, el acceso a la cultura, a la educación. Pero es eso nada más, una ficción, porque en casos como el de Chabelo es cuando se pone a prueba ese sistema. Si es cierto de que es un Estado democrático de derecho, ahí se pone a prueba y no pasa la prueba. Siempre me recuerda en este caso de Chabelo una película que vi hace un par de años. Una señora es acusada por conspirar, es una historia real esta, acusada por conspirar para asesinar al presidente Lincoln de los Estados Unidos, porque resulta que ella tenía una pensión, un hospedaje, y ahí se alojaban los clientes que llegaban, ella no andaba
sus antecedentes. Y resulta que ahí se reunían y ahí justamente es donde hicieron las reuniones para conspirar y planear el asesinato del presidente Lincoln. Y casualmente un hijo de la señora participaba en esas reuniones sin que ella se diera cuenta. Pero por el hecho de que ahí se reunían y que ella era la propietaria de la pensión esa, fue acusada de conspirar para asesinar al presidente. Y entonces todo el sistema de luego se ensayó contra ella. Y su abogado hizo de todo, planteó todos los recursos legales posibles y nunca le funcionó nada. Y entonces en una ocasión él dijo: miren, los fundadores de este país, de este gran país, cuando lo fundaron bien pudieron atribuirse poderes ilimitados, pero no lo hicieron, y en lugar de eso lo dieron una constitución precisamente para limitar el poder y evitar los abusos. Y en casos como estos es que se pone a prueba. Aquí es donde tenemos que demostrar que esa constitución vale la pena y que funciona la constitución. Pero no, la señora fue condenada al final. Él intentó un recurso de habeas corpus, y fue donde el juez, a urgir la resolución de ese recurso, y le dijo: ¿cómo me estás pidiendo que yo resuelva un recurso para poner en libertad a una mujer que está acusada de haber matado, asesinado al presidente que me nombró a mí, que yo juré delante de él, que él me dio ese privilegio de ser juez, y vos me estás pidiendo que yo ponga en libertad a esa mujer? Parece que ese es el criterio que regían sus decisiones, y no la Constitución y los derechos de la persona. Y la señora fue condenada, y no solo condenada, sino que condenada a muerte, y fue ahorcada. Pues en ese caso yo lo hago el paralelo con el de Chabelo, porque es que fíjense que el proceso penal, el procedimiento para enjuiciar a una persona, desde que inicia con las investigaciones que realiza la policía, luego con las diligencias que le toca hacer al Ministerio Público y todo el desempeño de los jueces en el proceso, tiene unas bases constitucionales que deben ser respetadas. Y lo primero es que esas bases constitucionales parten de esa declaración que dije al principio, que este es un Estado de Derecho, es decir, la ley y la Constitución son la guía que define nuestras actuaciones, sobre todo si somos funcionarios públicos. Segundo, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad. Eso lo dice el artículo 59 de la Constitución. La persona humana, los seres humanos, los hombres y las mujeres, los niños, las niñas, son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y dice: la dignidad humana es inviolable. Esa es, digamos, la guía más importante del proceso penal. Luego está una que dice, que declara lo que los abogados conocemos como el debido proceso legal. Es decir, si una persona va a ser juzgada, tiene que ser en base a las reglas que establece un debido proceso legal. Esas reglas están definidas en la ley. Luego, que se establece que el derecho de defensa es inviolable. Y esas garantías, digamos, en el proceso penal se traducen o se materializan a través de la observancia estricta de otros principios. Por ejemplo, el principio de audiencia. Nadie puede ser juzgado o condenado si no es habiéndole escuchado, habiéndole dado la oportunidad de defenderse. Y eso solo se garantiza a través de otro principio que se llama la contradicción, el principio de contradicción, es decir, donde está el que acusa y está el que defiende. Y en medio de ese contradictorio entre posiciones opuestas, el juez decide libremente a través de y tomando en cuenta solo la evidencia que fue rendida en juicio. Y finalmente, así como para hacer el esquema constitucional en el cual nos movemos, dice que nadie puede ser juzgado sino por juez competente. Y ese es el derecho que le llaman al juez natural. Es decir, que a mí no me puede juzgar cualquier juez, tiene que ser el juez que previamente ha designado la ley para juzgarme. No me pueden inventar un juez después de que yo ocurrí en un hecho, nombrar un juez especialmente para ese hecho. No, el juez tiene que existir antes del hecho.
y no debe ser nombrado con posterioridad al hecho. Esa es la garantía del juez natural que se llama. Pero para que esa garantía sea plena, en realidad el juez natural debe ser independiente y debe ser imparcial. Porque de nada me sirve que sea el juez que previamente ha nombrado la ley si cuando va a conocer mi caso él no se va a comportar con independencia y con imparcialidad, ¿verdad? Bueno, pues nada de esto, de estas garantías que establece la Constitución de la República en el caso de Chabelo han sido respetadas. Ha habido una cantidad de arbitrariedades en el proceso de Chabelo que solo denotan lo que yo llamo el ensañamiento del sistema en contra de este pobre campesino. Porque hay que decir que los hechos por los cuales fue acusado José Isabel Morales son hechos absolutamente reprochables. Yo pudiera llamarlos incluso monstruosos, pero que solo demuestran la incapacidad del Estado para prever ese tipo de situaciones, que solo son como la explosión de un conflicto al que nunca le pone atención el Estado, como es ese conflicto que es permanente, especialmente en la zona de La Habana, y es entre los que tienen acaparada la tierra y los que necesitan la tierra de verdad para trabajar. Esa tensión que es permanente en el agua es la que un día explotó, en este caso específico, e hizo que una comunidad entera, que según dice la Fiscalía fueron más de 500 personas, fueran y tomaran de algún modo lo que entendían como justicia por su propia mano. Y entonces una multitud enardecida, indignada por los constantes abusos a los que había venido siendo sometida, un día explotó y tomó la justicia por su propia mano y provocó esa tragedia que nadie de nosotros puede avalar, de verdad. Y murieron 11 personas, una estuvo a punto de morir, afortunadamente sobrevivió, pero no solo es que murieron, sino que además de haberles provocado la muerte a balazos y a machetazos, también les prendieron fuego a ellos, a la casa, a los enseres, a los vehículos, a todo lo que había. Entonces es un hecho del cual la respuesta del Estado debe ser la correcta. Debe buscar sancionar, de acuerdo a lo que dice la ley, a los responsables de esos hechos, pero no ensañarse con un individuo que a lo largo de todo este tramo que hemos recorrido ha quedado demostrado que no ha tenido o no tuvo participación que significara, una participación al menos que significara que él haya producido la muerte de una persona siquiera. Al contrario, hay evidencia de que José Isabel Morales, si alguna participación tuvo ahí, fue posterior a la consumación de los hechos y fue para salvar vidas, no para provocar la muerte de nadie. Y paradójicamente, fíjense, una de las vidas que salvó Chabelo es la vida del que se ha constituido en el principal testigo de la Fiscalía en contra de Chabelo. Es el muchacho que sobrevivió. Es un joven que resultó herido en esos hechos y que Chabelo, al llegar ahí al lugar, lo auxilió y obligó a una patrulla de la policía para que lo llevaran al hospital. No quería la patrulla. Los de la patrulla decían que no, porque iba a manchar de sangre la patrulla. Y Chabelo se mostró enérgico y logró que los de la patrulla movilizaran a ese muchacho a un hospital. Y gracias a esa intervención de Chabelo está bien. Y resulta que ese muchacho es el principal testigo en contra de Chabelo. Por supuesto, era de la familia que murieron casi todos. Bueno, él fue el único sobreviviente, las familias y trabajadores. Fíjense, así voy a tratar, no es fácil en realidad explicar así en público que no sean abogados estas incidencias del proceso, porque incluso a los abogados les cuesta procesarla, a veces uno se encuentra con ese problema. Y lo peor es cuando los jueces no las procesan correctamente, porque son los que tienen la última palabra y tienen que tomar la decisión justa. Fíjense, para empezar, yo les decía que uno de los principios fundamentales del proceso es el de audiencia.
en el que las partes están ahí en vivo, frente a frente ante el juez, planteando sus posiciones. Y audiencia y contradicción, o sea, es el contradictorio de las partes, la confrontación de las partes, la que supuestamente le arroja la luz suficiente al juez para tomar la decisión correcta. Pues una audiencia que es fundamental previo al juicio es la que se llama proposición de prueba, donde va la fiscalía y le expone al tribunal, delante del abogado defensor, le expone al tribunal cuáles son los medios de prueba, las pruebas que va a presentar el juicio y con las cuales va a demostrar que el acusado es culpable del delito que se le está imputando. La defensa, por su parte, tiene la oportunidad de rebatir esas pruebas y decir esa no debe ser admitida porque fue obtenida ilegalmente o porque no es pertinente, porque esa prueba no viene al caso, es inútil o es desproporcionada. Y a su vez también la defensa plantea su listado de pruebas. La fiscalía se opone a algunas y considera que no son igualmente pertinentes, útiles, proporcionales a la verdad que se busca. Pues ocurre que normalmente esa audiencia se desarrolla, se lleva unos 20, 30 minutos, 40 minutos, depende de cuánta prueba presenta cada quien y cuánta objeción haya a las pruebas que se presentan. Pero lo que normalmente ocurre es que el tribunal, una vez que las partes han planteado sus alegatos, justificando su prueba y rebatiendo la otra, objetando la otra, el tribunal se toma unos minutos, delibera sobre qué pruebas va a admitir y cuáles no, y ahí mismo se pronuncia y dice: a la fiscalía le vamos a admitir estas pruebas, a la defensa le vamos a admitir estas, y dice también: no le vamos a admitir estas y estas a la fiscalía porque la defensa tiene razón, esas pruebas son impertinentes o son inútiles, fueron obtenidas ilegalmente o son desproporcionadas. Y dice: a la defensa tampoco le vamos a admitir estas y estas porque la fiscalía tiene razón, esa prueba, y da sus argumentos. Pero ahí mismo, en el caso de Chavelo no pasó así. Terminó la audiencia y las audiencias son en Trujillo, los abogados nos movilizamos desde acá de San Pedro, incluso la fiscal, era la fiscal de San Pedro Sula que se movía para Trujillo y la defensa. No, el tribunal no resolvió qué pruebas admitir. Fue hasta más de un mes después, casi 2 meses después, que el tribunal por fax notificó a la fiscalía y a la defensa diciendo qué pruebas admitía. Entonces ocurrió que a la fiscalía no le admitió 6 medios de prueba, porque el tribunal consideró correctos los argumentos de la defensa cuando se opuso a esas pruebas y no se las admitió. Eran pruebas para la fiscalía muy importantes según su planteamiento y según su estrategia acusatoria. No se le admitieron esas pruebas. Bueno, nosotros como defensores nos mostramos satisfechos, ¿verdad? Porque no habían sido admitidas las pruebas. Y nos vamos tranquilos el día del juicio, pero cuando llegamos al juicio nos encontramos que esas pruebas que no habían sido admitidas, finalmente sí fueron admitidas y sin tener conocimiento nosotros. Porque la fiscalía presentó un recurso que se llama de reposición. Porque por supuesto no estuvo conforme con que no le admitieran 6 medios de prueba. Entonces presentó un recurso de reposición del cual nosotros tendríamos que habernos enterado. El tribunal nos tuvo que haber notificado para que nosotros nos escribiéramos los argumentos que tuviéramos que plantear en relación a ese recurso. Pero nunca nos dimos cuenta que existió ese recurso. Y el tribunal simplemente lo recibió y lo resolvió admitiéndole todas las pruebas. Eso fue lo primero, ¿verdad? Allí para nosotros se violentó el derecho de defensa, el derecho, ese principio fundamental de audiencia y contradicción, porque no podía ser. Nosotros íbamos confiados y uno define su estrategia de defensa en base a la prueba que conoce que va a ser agotada el juicio. Uno no puede ser sorprendido, esa es la idea. Por eso la audiencia de proposición de pruebas se hace casi como un mes antes del juicio, para que las partes conozcan la prueba de cada quien y preparen su estrategia de defensa y su estrategia acusatoria cada quien. Pero no puede llegar a la audiencia de juicio y ser sorprendido con unas pruebas que no conocía.
Porque entonces yo tendría derecho a pedir que me den un tiempo, que se suspenda el juicio y entonces analizar esas pruebas y buscar una prueba que la pueda contradecir. Bueno, para nosotros ahí hay un vicio de nulidad y así se lo hicimos saber al tribunal. Planteamos lo que se llama un incidente de nulidad, ¿verdad? Por haberse violado el derecho de defensa. Pero entonces, y por supuesto, si se violenta el derecho de defensa, se violenta el conjunto que se llama debido proceso. Y entonces el tribunal desde luego declaró sin lugar esa nulidad, dijo que no, que el tribunal había hecho lo correcto. Y no, declaró sin lugar la nulidad. Entonces nosotros planteamos una apelación, porque esa es una resolución que es susceptible de un recurso que se llama apelación. Eso lo tiene que resolver la Corte de Apelación. Pero el tribunal no aceptó la apelación, dijo que no procedía la apelación. A pesar de que en la ley del código está establecido cuáles son las resoluciones. Uno no puede apelar de cualquier cosa, ¿verdad? No puede apelar de cualquier resolución, la que se le ocurra. Solo son apelables las resoluciones que expresamente la ley dice. Y dice, son apelables las siguientes resoluciones, estas, y una de ellas dice, la que decida un incidente de nulidad es apelable. Entonces yo presenté mi recurso de apelación y el tribunal no me lo admitió. Y dijo que no procedía, pero ¿por qué? Y entonces recuerdo que el tribunal, en realidad, otra de las características que debe tener el juez natural, pues, además de ser independiente y además de ser imparcial, debe ser idóneo. Es decir, debe conocer la materia que va a juzgar y debe conocer el procedimiento, debe conocer y apropiarse, manejar con propiedad los principios que rigen ese procedimiento. Y eso no ocurrió por este tribunal. En realidad era una terna de jueces incompetentes. Yo no tengo ningún problema en decirlo con certeza. Eran jueces incompetentes, incapaces, desconocedores del derecho. Porque un juez puede negarme una pretensión que yo tenga, ¿verdad? Pues de eso se trata. No todo lo que yo pida me lo va a declarar formal el juez, porque yo puedo tener razón en algunas cosas y en otras puede que no la tenga, a pesar de que yo esté convencido de tenerla. Pero por eso el tribunal, que se supone más ilustrado que las partes, cuando emite su resolución debe motivarla suficientemente, es decir, debe dar las razones, explicar las razones de derecho y de hecho que lo hacen concluir que lo que yo estoy pidiendo no es procedente, entonces me lo debe declarar sin lugar. Y uno puede quedar incluso satisfecho, a pesar de que la resolución no es conforme a lo que yo quería, pero puede que los argumentos del tribunal me pueden llegar a convencer de que yo estaba equivocado. Y uno llega entonces a respetar la decisión del tribunal. Pero ese tribunal en realidad no tenía argumentos. Y cuando yo le digo, ¿por qué no me admite el recurso de apelación? Entonces se quedaban viendo, recuerdo, y entonces la que presidía, una muchacha de pocas palabras, decía, es que no, abogado, no se puede. Pero ¿por qué no se puede? Es que no, abogado, pero o sea, ¿cómo va a presentar usted un recurso de apelación en un juicio? Pero dígame por qué, pues. Puede ser que yo esté aquí ande perdido, ¿verdad? Pero explíqueme. Yo me estoy fundando en el artículo 254, 354, creo que es del Código Procesal Penal, que dice que si usted me deniega una nulidad o un incidente de nulidad, yo puedo apelar. Y se lo leo, aquí dice, mira, expresamente. Entonces yo quiero que usted me indique cuál es el fundamento legal en el que se apoya el tribunal para decirme que no puedo presentar el recurso. Y nunca pudo, pues no, es que como va a creer que estamos en un juicio oral, no puede presentar un recurso de apelación. Bueno, entonces yo fui a la Corte de Apelaciones, que se llama en un recurso de hecho. O sea, que quien me tiene que admitir el recurso es el tribunal, pero si no me lo admite, debiendo admitirlo, estando obligado a admitirlo, no me lo admite, entonces yo voy a la Corte de Apelaciones en recurso de hecho, que se llama. Y entonces fui a la Corte, y resulta que la Corte tampoco me lo admitió. Entonces le presenté una reposición, que se llama. Y claro, como el tribunal, que es el ante el cual se lleva el juicio, no me lo admitió,
Entonces se empezó a desarrollar el juicio y siguió el juicio y llegó el momento de evacuar esas pruebas que yo había impugnado, que yo consideraba que eran nulas, su admisión, y se evacuaron las pruebas y siguió el juicio como si nada. Y mientras tanto la corte no me resolvía. Como al mes y medio, por supuesto, ya había terminado el juicio. La Corte de Apelaciones resolvió mi recurso de reposición y dijo, sí, tiene razón, usted me admitió el recurso de apelación. Pero admitirlo no es que ya me dice, es cierto que son nulas las pruebas, sino que cuando lo admite lo que está diciendo, vamos a darle trámite al recurso. Como al mes y medio ya había terminado el juicio, ya el tribunal había dicho que Chávez era culpable, teniendo en cuenta esas pruebas. Y entonces mi recurso de apelación ya estaba esperando que la Corte dijera si las pruebas que habían sido admitidas y que en principio habían sido denegadas eran válidas para el juicio. Se tardó más de un año la Corte para decir al final que no había nulidad. Que no había nulidad. De eso se agarraba el tribunal, porque fíjense que una vez concluido el juicio, según los términos literales de la ley, una vez concluido el juicio, el tribunal debe pronunciar sentencia más o menos unos 40-45 días después de finalizado el juicio. Ese tribunal se tomó 2 años y un mes después de concluir el juicio para dictar la sentencia. Pero hay otra disposición del código que dice que la prisión preventiva de Chabelo no está ahorita condenado, digamos, no está cumpliendo la pena ahorita, porque la pena la cumple por la privación de libertad a la cual está sometido, se convierte en pena hasta que queda firme la sentencia que lo condena. Antes es una medida cautelar que se llama prisión preventiva. Entonces, bajo esa condición de prisión preventiva, dice la ley, nadie puede estar más de 2 años sin sentencia. Si llegan 2 años y no tiene sentencia, la medida de prisión preventiva debe ser sustituida por otra, que puede ser arresto domiciliario, puede ser presentación ante el tribunal periódicamente, o someterlo a la vigilancia de alguna autoridad o de alguna persona en particular, porque la idea es que con esas medidas se garantice que el imputado va a estar presente en el proceso. Son medidas cautelares para el proceso, no para la persona imputada, porque lo que trata de cautelar, de proteger, de garantizar es el proceso. Y entonces, pues nosotros pedíamos reiteradamente la sustitución de la prisión preventiva porque ya lleva más de 2 años y Chabelo estaba sin sentencia. Y la ley dice no puede estar sin sentencia más de 2 años en prisión preventiva. Por supuesto, cada vez que pedimos la sustitución de la medida fue denegada. Luego, al final emitió la sentencia, 2 años y un mes después, porque el juicio terminó el 25 de mayo de 2010 y la sentencia fue de fecha 27 de julio de 2012. Mientras tanto, nosotros, mientras no se emite la sentencia, no podemos hacer nada como abogados defensores contra la sentencia o contra el fallo condenatorio, que lo que cabe es lo que se llama un recurso de casación, ¿verdad? Recurso de casación. Pero no podemos plantear el recurso de casación si no existe la sentencia. Y pasó el tiempo, y más tiempo, y más tiempo, y no podíamos presentar el recurso de casación. Por supuesto, Chabelo se desesperaba y decía, ya voy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Yo no miro que haga nada. Es que no podía hacer nada, si no había sentencia no se podía hacer nada. Hasta que ocurrió la sentencia 2 años y un mes después, y 2 días. 2 años, un mes y 2 días después de finalizar el juicio, entonces planteamos el recurso de casación por violación de precepto constitucional. Y nosotros planteamos que había sido agredido arbitrariamente ese principio de derecho que la Constitución de la República nos garantiza a todos, que se llama presunción de inocencia. Es decir, todos somos inocentes mientras no se nos pruebe lo contrario en un juicio llevado a cabo con todas las garantías y las formalidades legales. Entonces a Chabelo sencillamente nuestro planteamiento fundamental es que fue condenado arbitrariamente.
Y por eso se le violentó el estado de inocencia que lo garantiza la Constitución de la República. Y así lo consideró la Sala de lo Penal cuando en octubre del año pasado emitió la sentencia declarando con lugar el recurso de casación que nosotros planteamos. Es decir, la Corte, a través de la Sala de lo Penal, dijo, efectivamente se le violentó el estado de inocencia a José Isabel Morales, porque con las pruebas que se le condenó no era posible que se le condenara. Así de sencillo. No se le podía condenar con esas pruebas. Y ocurrió una extrañeza para nosotros. Y es que la ley dice que si la Sala de lo Penal considera que hubo violación de precepto constitucional, debe anular la sentencia que condenaba a Chabelo y proceder a dictar la sentencia correcta, es decir, absolviendo a Chabelo. Pero la Sala no hizo eso, sino que la Sala anuló la sentencia que condenaba a Chabelo y ordenó que se repitiera el juicio. Hace una argumentación la Corte que yo no termino de comprenderla, a lo mejor no me he dedicado a estudiarla adecuadamente. Pero dice la Sala que es que la violación del precepto constitucional deriva de formalidades del proceso que no fueron observadas debidamente, y entonces que por eso lo que corresponde es repetir el juicio, a pesar de que la ley no hace distinción. Si la ley no hace distinción, no cabe hacerlas, y menos si es el perjuicio del acusado. Que la Corte dijo que se repite el juicio. Entonces nosotros nos alegramos, a pesar, digamos, era una pequeña victoria. Nos alegramos porque eso significaba que Chabelo iba a salir en libertad con la sustitución de la medida. Por ese principio que es imperativo, nadie puede estar más de 2 años con prisión preventiva si no hay sentencia. Y ocurrió que, aunque hubo una sentencia, la Sala de lo Penal la anuló. Y si la anuló, no hay sentencia. Pero a esa altura ya llevaba más de 4 años Chabelo preso. Entonces, en todo el país, en todos los casos y ante cualquier tribunal, eso es lo que ocurre cuando se declara con lugar un recurso de casación y ordena la repetición del juicio. El tribunal de oficio, muchas veces, pero normalmente es a petición del abogado defensor, procede a sustituir la prisión preventiva por otra medida. Ocurre en todo el país, en todos los casos, entre todos los tribunales y cualquiera que sea el acusado. Y aquí está el abogado Ramón Barrios que lo puede confirmar. Sin embargo, en el caso de Chabelo, no fue así. Pedimos la sustitución de la prisión preventiva. Y también ocurre en todos los tribunales, en todos los casos, y cualquiera que sea el acusado, que uno pide la audiencia para sustituir la medida, para revisión de medida, y la audiencia es señalada 48 horas más tarde. Puede ser incluso al día siguiente. Y el abogado siempre está pendiente porque ya le van a señalar esa audiencia y está chiva, porque tiene que ir a esa audiencia. Yo en el caso de Chabelo no la señalaron. Presenté la solicitud el 4 de diciembre y se señaló porque presentamos un recurso de habeas corpus hasta para el 6 de enero del año siguiente, 1 año y 2 días después, 1 mes y 2 días después. Y la ley dice 48 horas, no 48 días. Y desde luego, cuando fuimos al tribunal, el tribunal dijo que no era procedente la sustitución de la medida de Chabelo. Voy haciendo este recorrido porque pretendo llegar hasta el juicio último. Y ya me están pidiendo tiempo ahí, pero es que son tan abundantes los abusos y las arbitrariedades que ocurrieron en el caso de Chabelo. Que dice, presenta un recurso de habeas corpus porque está detenido ilegalmente, porque el tribunal no me resolvía la audiencia para la revisión de la medida, entonces presenta un habeas corpus y la Corte de Apelaciones se empezaron a pelear, ninguna me lo quería recibir, ni la primera ni la segunda Corte de Apelaciones del aceite, tuve que pelearme para que finalmente una me lo admitiera y se me pasara a la otra. Y lo que hizo fue nombrar como juez ejecutor del recurso al coordinador de fiscales de Trujillo, cosa que me molestó, porque, óigame, si es que la fiscalía es la que lo tiene preso y la que no quiere que salga, pues. Y me nombran como juez ejecutor al jefe de los fiscales. ¿Usted cree que va a decir, sí, tiene razón el abogado defensor, vamos a poner en libertad a Chabelo? Desde luego lo declaró
lo declaró sin lugar porque tampoco resolvió en el tiempo que dice la ley que debe resolver. Ese muchacho resolvió hasta el 8 de enero. Por supuesto, a esas alturas el tribunal que señaló la audiencia porque se dio cuenta que había presentado un recurso de exhibición personal, entonces procedió a señalar la audiencia. Entonces el juez ejecutor dijo, no es procedente el recurso porque ya el tribunal ha señalado la audiencia y ese es el procedimiento ordinario a través del cual se resuelven estas situaciones. Y como ya está señalada la audiencia, no hay lugar al recurso. Entonces, bueno, yo había denunciado a ese tribunal por violación de los deberes de los funcionarios porque no me señalaba la audiencia. Pero además lo había denunciado por otra cosa que ahorita se me escapa. Son dos denuncias que presenté contra ese tribunal. Entonces cuando llegamos al juicio, a repetir el juicio, yo lo recusé al tribunal. Porque una de las causales que establece la ley para recusar al juez o al tribunal es que yo, que lo estoy recusando, lo haya denunciado antes. Eso es para garantizar la independencia y la imparcialidad del tribunal. Porque si yo lo recuso, por supuesto, causa un malestar en el denunciado. Si yo lo denuncio y lo señalo como responsable de un delito, entonces el juez puede llegarse a sentir ofendido y molesto conmigo. Esas cosas las trata de evitar la ley y dice, si usted lo ha denunciado, tiene el derecho a recusarlo. Y el juez incluso a excusarse. Entonces recusé al tribunal. Eso lo resolvió la corte. Y entonces la corte dijo, no hay lugar. Entonces no, porque es que denunciarlo simplemente no es suficiente para que lo recuse. Para eso es necesario que el Ministerio Público que recibe la denuncia haya presentado ya una acusación. La ley no dice eso. Y hace un argumento que puede ser válido la corte porque dice es que hay abogados mañosos, y es cierto, que por deshacerse de un juez van y lo denuncian, inventan cualquier cosa y lo denuncian. Y ya con eso tienen argumento para recusarlo. Es cierto, pero tiene que analizar el caso concreto. Eso no se puede establecer como norma general, digamos, o aplicable para todos los casos. En cada caso se tiene que estudiar y analizar las particularidades de ese caso para llegar a tomar la determinación. Y yo le dije a la corte, mire, usted para aplicarme eso tendría que reformar la ley, y la ley solo la reforma el Congreso Nacional. Y mientras el Congreso Nacional, a través de un decreto de reforma, no expulse de la ley, no saque de la ley esa causal, usted la tiene que respetar. La otra forma es que la Sala de lo Constitucional haya declarado que esa norma es inconstitucional. De esa manera se saca del texto legal. Pero tampoco ha ocurrido eso. Entonces, bueno, pero la Corte dijo que no. Entonces, digamos que nos obligaron a ir a un juicio ante un tribunal que yo había denunciado y que por supuesto no tenía buena cara para mí, pues, que era el abogado defensor de Chabelo. Entonces es probable que haya sufrido Chabelo por causa mía, en este caso, digamos, porque... Y por supuesto el malestar del tribunal se hizo patente en cada momento del juicio. Reiteradamente me amenazaba con sacarme de la sala, con sancionarme. En una ocasión, porque yo le pedí que como al tribunal anterior, que me señalara el fundamento legal en el cual estaba apoyando su decisión y que me dijera el por qué no tomaba en cuenta, por qué no era aplicable el fundamento legal que yo necesitaba. El tribunal se retiró a deliberar y volvió, mantuvo su resolución y me dijo, y usted, abogado, le hacemos un llamado de atención, porque usted nos ha faltado el respeto, usted nos ha llamado ignorantes, con eso de que nos ha pedido que le citemos cuál es el fundamento legal, usted bien lo sabe. Pero nunca me dijo cuál era. No me dijo cuál era el fundamento legal, sino que simplemente me dijo que si volvía a hacerle un requerimiento de ese tipo, me iba a sancionar. Y lo peor, ya para rematar y concluir, es que cuando se repite un juicio, no es que ocurre una nueva oportunidad para la Fiscalía, si es que le han anulado la sentencia condenatoria, no es que ocurre una nueva oportunidad para construir una otra verdad, porque los hechos son los mismos y la verdad es única y es eterna, pues. Es invariable la verdad, solo hay una verdad. Pero la Fiscalía procuró construir otra verdad, entendió que era una nueva oportunidad para construir una verdad distinta a la verdad que pretendió demostrar en el juicio anterior, e indujo a los testigos a que rindieran falso testimonio en el juicio de Chabelo. Hizo esta vez, conociendo la experiencia anterior, digamos, las falencias de sus pruebas, hizo que
los testigos variaran sus testimonios sustancialmente. Porque por supuesto yo, si declaré hace 3 años y hoy vengo a declarar de nuevo, no voy a decir exactamente lo mismo, pero en esencia sí tiene que ser lo mismo. Voy a usar palabras distintas, el orden a lo mejor en el que ponga las cosas va a ser distinto, pero esencialmente yo voy a exponer lo mismo. En este caso, variaron la sustancia de su testimonio todos los testigos que llevó la fiscalía, y por supuesto todos para acomodarlos al fin de obtener nuevamente una sentencia condenatoria. Y lo peor es que es comprensible, digo yo, y es humano también, si hasta de algún modo pues ya tenemos que comprender a las víctimas, ¿verdad? Y la víctima, por la necesidad de justicia que tiene, sabiendo que Chabelo es de la comunidad Guadalupe Carney y que el hecho es atribuido a la Guadalupe Carney, pues si ese muchacho es de ahí, pues castíguenlo, ¿verdad? Y la víctima puede sentir esa cosa y puede llegar incluso a inventar y decir por su necesidad de justicia, pero eso no es aceptable bajo ningún punto de vista a los agentes del Estado, porque llegó un agente de la DNC, un investigador, a cambiar totalmente su testimonio y a inventar descaradamente hechos para incriminar a Chabelo. Y lo peor es que el fiscal, que es el defensor de los derechos y de los intereses generales de la sociedad, fue el inductor para que esos testigos falsearan su testimonio, porque casualmente el fiscal en el juicio de Chabelo esta vez fue el mismo fiscal del primer juicio, y él conocía perfectamente lo que dijo cada uno de los testigos, de modo que ante su presencia, cuando está diciendo una cosa distinta en este nuevo juicio, tiene plena conciencia el fiscal de que ese testigo está mintiendo, de que está inventando, y más bien lo alentaba que continuara con su mentira. Y así de nuevo se obtuvo por parte de la fiscalía una vez más sentencia condenatoria, y esta vez a Chabelo lo han condenado a 17 años y 6 meses de cárcel. Ya planteamos el recurso de casación otra vez ante la sala de lo penal y estamos esperando que resuelva la sala de lo penal. En resumen, miren, en el caso de Chabelo se han violentado las garantías del derecho de defensa, del debido proceso, del estado de inocencia, por supuesto. No se han respetado los plazos, los términos que establece la ley. Ha sido arbitrario casi en su totalidad el proceso mediante el cual Chabelo es enjuiciado. Y yo creo que eso lo hacen porque, siendo un hecho tan monstruoso y siendo el único además que está preso y el único perseguido por esos hechos, no se pueden dar el lujo de ponerlo en libertad, porque entonces estarían confesando su incapacidad, la incompetencia del Estado, que ni siquiera a una persona de todas las 500 que dicen que participaron pueden retener o castigar. Entonces simplemente Chabelo ha sido seleccionado para el sacrificio y presentar a la sociedad un esfuerzo que ellos lo presentan como realización de justicia, pero lo que entraña con toda certeza es una tremenda injusticia contra Chabelo y contra su familia, por supuesto. Hasta aquí me voy a quedar porque me están insistiendo en el corte. Gracias. Muchas gracias al abogado Marley Kiva por hacernos un panorama bastante amplio del entramado jurídico en lo nacional. Vamos ahora a compartir con ustedes un refrigerio de unos 10 minutos. Vamos a hacer el receso para luego continuar y escuchar a Merlin Morales también qué impacto ha tenido esta situación que ha vivido Chabelo Morales en su familia, y a continuación con el abogado Joaquín Mejía para echar una mirada más de la responsabilidad internacional que puede tener el Estado hondureño. Compartimos entonces con ustedes unos 10 minutos y luego regresamos. Compañeras y compañeros que están aquí presentes en esta reunión del día de hoy, este conversatorio, y yo les voy a relatar respecto a cómo ha sido la trayectoria de nuestra familia. Yo, por ejemplo, desde la edad de que tengo conocimiento, de que ya recuerdo, fue que estuve en Santa Bárbara. Mi familia es de origen de Santa Bárbara, al igual que el compañero Rodolfo, ¿no? Y creo que hay más aquí también. Y de allá, por ejemplo,
yo me crié hasta la edad de 10 años. Estuve en Santa Bárbara en la cuestión del corte de café. Y como 4 años atrás, por ejemplo, como en el 86, mis abuelos se vinieron acá al departamento de Colón y en busca de tierra directamente, ¿no? Porque allá, por ejemplo, en Santa Bárbara, solamente es el café. Hay parte que me jacta para lo que es el cultivo de maíz y frijol. Y entonces, recuerdo que cuando mi abuelo se vino y compró un terreno aquí en el departamento de Colón, y después viajó de vuelta a Santa Bárbara, donde estábamos nosotros, y le dijo a mi padre, por ejemplo, de que había conseguido un terreno barato y que era buena tierra para lo que es el cultivo de maíz y frijol. Producto a eso, nos llevó, por ejemplo, a la búsqueda de la tierra, nosotros también, porque mi abuelo dijo que la tierra que tenía era muy alta para eso, ¿no? Entonces viajamos al departamento de Colón para esas cuestiones del cultivo, ¿no? Y hasta ahí, por ejemplo, yo logré trabajar en la tierra hasta como en el 2013. Ya lo sé en el cultivo de maíz, porque en el 2011, por ejemplo, terminé de sacar lo que es sexto grado, por ejemplo. Recuerdo que mi padre me preguntó a mí, hijo mío, ¿qué quieres? ¿Querés estudiar? ¿O qué querés? No, yo quiero trabajar la tierra igual, al igual que usted. Por eso solamente hice el sexto grado. Nosotros en la familia no hay directamente gente preparada. Solamente hemos llegado hasta sexto grado por no tener los recursos, como decía el abogado Omar, por el extremo de pobreza directamente en la zona, ¿no? Entonces, debido a eso, por ejemplo, a este a uno le toca andar emigrando a la familia, que realmente, por ejemplo, yo saco por mi familia, pues, que nos ha tocado andar de un lado a otro lado. Entonces, este terreno que les hablaba, por ejemplo, que está en la Valle Gualfate, es donde mi abuelo había comprado la propiedad. Nosotros de Santa Bárbara viajamos a Colón, por ejemplo, a la Valle Gualfate. Y ahí estuvimos alrededor hasta el 2008 trabajando. Después de eso, por ejemplo, fue que viajamos aquí a la zona de Tocoa, a una comunidad ahí, donde está mi familia, por ejemplo. Y ahí estábamos trabajando también con el otro abuelo, trabajando la tierra, y un hermano mío estaba, por ejemplo, en Tocoa, es el mayor, el que le sigo yo, por ejemplo. Ahí sucede como en el 98, cuando ya sienten la bulla, por ejemplo, de la tierra de repente de la tierra del tren, ¿no? De la Guadalupe Carnay, como decía el abogado, donde fue concentrada muchas familias de diferentes partes, de diferentes municipios y de diferentes departamentos, ¿no? Y entonces, de ahí, por ejemplo, cuando mi hermano se da cuenta de que van a dar la tierra, que nos la van a dar, que fueron cedidas para la reforma agraria, para fines de reforma agraria, entonces mi hermano se anota en la lista. Y entonces había anotado a mi padre también, ¿no? Entonces, aquí es como nosotros entramos a la cuestión de recuperación de tierra. Y entonces, recuerdo que mi padre no podía viajar a esa cuestión del momento de la entrada, que fue el 14 de mayo del 2000, a esa tierra del rey. Y entonces, hijo, andate por mí, anda representando a mí, para no perder el derecho, ya que no tenemos tierra, pues hay que ir ahí. Pues me fui yo y mi hermano Alexis, por ejemplo, a la cuestión de la tierra. Y entonces, nosotros fuimos uno de los fundadores del MCA, donde más de 600 familias fuimos poseídas por la tierra. Y les voy a contar que el perímetro de la tierra del MCA son 5.724.92 hectáreas. Ahí había varios terratenientes. Entonces, claro, la tierra estaba para fines de reforma agraria, pero no fueron saneadas antes, que es algo que tuvo que haber hecho el Estado, por ejemplo, porque había muchos terratenientes que ocuparon esta tierra, por ejemplo, que compraron la tierra a 20 y 30 lempiras la hectárea de tierra vendida por la municipalidad.
Entonces son cuestiones, por ejemplo, que quizás el Estado las pasaba a fines de reforma agraria porque tal vez ya sentía que la estaba perdiendo, ¿no? Porque entonces ahí entramos nosotros, por ejemplo, a lo que es la recuperación de tierra. En el 2001, por ejemplo, desde el 2001, 2002, 2003, por ejemplo, recuperando tierra, por ejemplo, de diferentes terratenientes, grandes y pequeños, habían ahí directamente, ¿no? Entonces, hay uno de los terratenientes, por ejemplo, hay 3 terratenientes poderosos, pero el más poderoso, por ejemplo, ahí que tenemos es el Soto, que es el que más conflicto le hemos tenido, que ha tenido con nosotros, por ejemplo, al igual que el señor Miguel Pacusé, que nos tiene un área de 500 hectáreas a nosotros también, que ya fueron asesinados 5 compañeros de nosotros por la cuestión de la recuperación de tierra. Y entonces, como les repito, son cuestiones que tuvo que haber resuelto el Estado antes de pasar a fines de reforma agraria de las tierras. Porque ahí tiró a esa familia directamente a que se fueran a matar con los terratenientes. ¿Por qué no recuperaron ellos las tierras? Si también existe la Fuerza Armada para poder desalojar a estas personas. Así como desalojan a los movimientos campesinos, así desalojaron a esos terratenientes que están ocupando las tierras del Estado. Y entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tocar por la cual me toca estar aquí, por ejemplo, para aclarar lo del tema de Chabelo de hermano también, el impacto que ha tenido nuestra familia, por ejemplo. Miren que cuando esto sucedió, por ejemplo, en el 2008, antes de que sucediera esto, esta cuestión del masacre que hablaba el abogado, que le acusan a mi hermano, por ejemplo, se le hizo el llamado a las autoridades y no se hicieron presentes directamente. ¿Saben qué fue la respuesta que dieron ellos cuando se les hizo el llamado? Porque sabían con qué personas nosotros estábamos tratando. Se les hizo el llamado, por ejemplo, porque anteriormente, como a las 4:30 de la mañana, un grupo de 10 personas fueron a atacar a otro grupo de otra empresa, por ejemplo. Y entonces mi empresa estaba en la recuperación de tierra, pero no era con el señor Henry Osorno. No era con él que nosotros estábamos tratando de recuperar la tierra, sino que con otra que es Joquilla Castillo, que es cuñada del señor Henry Osorno. Esa era la tierra que nosotros estábamos recuperando, nada que ver con el señor ese. Pero la gente de él va a torturar a balazos, por ejemplo, y agarra a una niña de 9 años. Intentaron violarla, exigiéndole que les dijera la verdad quiénes eran los líderes. Posteriormente, la gente, por ejemplo, de la empresa se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, que faltaba esa niña, se regresan de vuelta a la finca del señor Pedro Soto, que era un terrateniente hermano también de Henry Soto, pero con diferentes moralidades. Me refiero que el señor Pedro Soto tenía relaciones con el movimiento campesino. Y entonces, cuando ya la gente llegó de regreso, por ejemplo, al lugar de los hechos, estos individuos se sintieron obligados a soltar a la niña esta y se fueron a refugiar a la casa del señor Henry Osorno. Desde ahí, por ejemplo, comenzaron a atacar a balazos, por ejemplo, a la empresa de nosotros. Entonces, como decía el abogado, hay momentos que uno, por ejemplo, se siente, por ejemplo, obligado. El movimiento se sintió obligado, por ejemplo, en ese momento, porque se le hizo el llamado a las autoridades, como le repito, a que vinieran a desalojar o a desarmar a esa gente, no se hicieron presentes. Entonces las autoridades saben la respuesta que nos dio: defiéndanse como puedan. Esas son las respuestas que dan las autoridades de nuestra zona. Y si no, por ejemplo, una de las que yo pude observar también en los intentos de recuperación de la tierra del señor Henry Osorno, esta persona, por ejemplo, como fue un ex coronel también de las Fuerzas Armadas, salía con una M16 y 4 granadas de fragmentación. Ahí me van a disculpar por la frase que voy a decir, pero él lo decía: hijos de puta perros, que las voy a lanzar delante de las autoridades. Entonces las autoridades ahí, amén. Henry, tranquilízate. Nada de desarmar a esta persona. Tenía sus 10 o 11 sicarios, por ejemplo, adentro,
pudo hacer nada las autoridades por directamente resolver este conflicto con este terrateniente, ni el Estado, mirando con quién estaba tallando el sector campesino, por ejemplo. Y la cuestión está de que mi hermano, por ejemplo, cuando aparece en esta cuestión, como dice él en el documental, de que él andaba auxiliando a Adolfo Guevara, es correctamente. Mi hermano, por ejemplo, y yo, por ejemplo, nos dedicamos a vender conos. Él empezó a vender conos, pero de ahí me consiguió el espacio a mí para que yo también vendiera, pero yo no quise seguir. Porque es un trabajo, por ejemplo, es cierto, es bueno porque se gana, pero también anda arreglando la vida. Yo dejé ese trabajo realmente porque fui amenazado 2 veces, a asaltarme, por ejemplo, y a quererme hacer lo que ellos querían, pues. Y entonces le dije a mi hermano que era eso también, pero él siempre siguió. Dije, no, incluso le voy a decir, entrábamos en la comunidad donde vivía gente de Soto. Nosotros vendíamos ahí, en la comunidad, sin ningún problema. Si fuéramos otro tipo de personas, como dice el señor Henry Soto, por ejemplo, a saber qué había sucedido en nosotros en el camino, en la trayectoria de venta de fondos, ¿no? Y entonces, mi hermano, por ejemplo, yo le voy a decir que está pagando una condena, de la cual nosotros, muchos de nosotros ya tenemos conocimiento de que es inocentemente él, ¿no? Porque, desgraciadamente, ese día, por ejemplo, a él le toca venir a auxiliar al señor Adolfo Guevara, al igual que auxilió al baleado, por ejemplo, que sobrevivió, que es sobrino de Henry Soto. Miren qué duro es auxiliar a una persona y después que le clave un puñal por la espalda. Eso es lo muy duro. Y yo realmente, ahora yo digo que sería muy duro, por ejemplo, mirar a alguien caído y después que le quiera salir como el cura. Entonces, para mí, por ejemplo, habría que pensarlo más, por ejemplo, en el momento de auxiliar a una persona, ¿no? Y entonces, digo eso porque mi hermano, por ejemplo, no fueron los 2 temas que hizo, nada más. Auxiliar a Adolfo Guevara, por ejemplo, y a este muchacho. Desgraciadamente, cuando vienen auxiliando a Adolfo Guevara, a él un periodista le toma una foto. Pero no para justificar de que mi hermano está ahí en el lugar de los hechos, sino que lo hace para justificar que nos han asesinado a un compañero de nosotros. Que por eso es que nosotros lo hemos levantado así, de esa manera, pues, como movimiento, como lo dice la Corte Suprema también, de que no se puede culpar a una persona simplemente así, porque es un movimiento que ha hecho el atentado, pero lo ha hecho en defensa propia también. Y entonces es cierto, se cometieron crímenes ahí, pero hay que ver el origen también el origen del problema. Y entonces mi hermano, les voy a decir que tenía medidas definitivas anteriormente. Si fuera una persona culpable, por ejemplo, de lo que lo están acusando, no se hubiera presentado, por ejemplo, ese día cuando lo detienen. Desgraciadamente, por ejemplo, había alrededor de 10.000 empiras por cada campesino que fuera capturado por este señor Henry Soto. Entonces, un día que mi hermano se va a presentar, por ejemplo, va él y un compadre de él, que también le tocaba estar firmando. Y cuando detienen a mi hermano, por ejemplo, que mira que es uno de los que tienen medidas también, ¿verdad? Y al mismo tiempo ya ha puesto la orden de captura y nosotros sin saber también, ¿no? Porque el caso de estar firmando, por ejemplo, la medida restrictiva, era porque el señor Pedro Soto lo había acusado de que se le había robado un camión lleno de palma. Y lo cual, por ejemplo, el camión y la palma era de una empresa de las 45 empresas que son fundadas en el MCA. Y entonces, pero ahí lo han acusado de robo de palma y el camión, ¿no? De hurto de dinero. Pero la Corte también, hace 3 años, 3 o 2 años por ahí, dio el fallo a favor de los campesinos. Ya el camión ya fue entregado a la empresa, por ejemplo, correspondiente del camión,
Y al igual, por ejemplo, ese es el único delito, por ejemplo, que nosotros como familia decimos que mi hermano es culpable. De que lo haya caído y teniendo prohibida, por ejemplo, la entrada a la tierra, ¿no? Porque eso sí lo tenía prohibido. Pero de que él haya robado también, eso no. O de que él asesinó a una persona desde ahí, tampoco. Porque no estaba, al igual como lo dice el testigo protegido de Daniel Soto. Porque este testigo, en lo primero que dice, en el primer juicio, dice que Chabelo, mi hermano, está en el lugar de los hechos como un AK-47. Así lo dice. En este otro juicio, que se llevó este año, por ejemplo, dice que mi hermano estaba a una distancia de 900 a 1000 metros de la casa del lugar donde fueron los hechos. Y que lo que Chabelo también tenía era un machete. Entonces, lo que el abogado dijo, pues, directamente es falso todo esto, lo que han dicho en los testimonios, en los juicios, por ejemplo, que se ha llevado a cabo en el caso de mi hermano. Porque han ido a mentir, no han dicho lo que dijeron, por ejemplo. Porque yo digo que han ido a mentir porque las versiones de los testimonios son diferentes. Y entonces, como ya, como dice el abogado, ya que un pasado no lo dice. También dijo que nosotros como familia somos entrenados en Rusia, Venezuela, El Salvador y otros países más, como en 6 países. Entonces, si fuera cosa, por ejemplo, de que a uno le dejara en un juicio, que también se defienda. Pero si uno intenta, por ejemplo, hablar, ahí inmediatamente lo saca. Entonces, por ejemplo, el Señor, yo si a mí hubiera tenido la oportunidad de hablar en ese momento, por ejemplo, yo le digo al Señor Daniel Soto, póngame las pruebas en la mesa. Si es cierto que las tiene, me las va a poner, si no, pues entonces ahí va a ver que es la mentira de él. Porque es un mentiroso realmente. Y nosotros sí lo podemos culpar a él, porque él dijo que nos tenía monitoreado. Y es correctamente, compañeros. Se lo digo porque la semana después del juicio, en la cuadra de la familia de nosotros, por ejemplo, porque nosotros vivimos en una sola cuadra, ¿no? Está pasando un vehículo civil directamente, no del Estado, como con unos 12 militares encapuchados. No sabemos si son militares o qué son, ¿no? Porque ahora detrás de ese uniforme se encuentran sicarios, ¿no? Y entonces, como están encapuchados, ¿quién va a saber quiénes son? Ajá, y entonces pasaron a vuelta de rueda también, circulando por la casa. Cuando bajaron, llegaron a la casa de mi hermano y la de May, por ejemplo, bajaron los vidrios. ¿Qué es lo que está haciendo directamente? Entonces, este señor es cierto. Nosotros sí podemos decirte que sí, él nos tiene monitoreado. De que es una persona muy poderosa, que se lucra del mismo Estado, pues, para hacer hechos delictivos. Y entonces, en el caso de este, por ejemplo, de mi hermano, yo les voy a contar de que ha sido muy doloroso para él, tanto para él como para nosotros también. Porque desgraciadamente, como él dice, perdió parte de la vida, que dice, ¿no? Tiene parte del físico de la vida, ¿no? ¿no? Entonces, que es un ojo, el ojo derecho. Entonces, pero imagínense, hasta dónde es el responsable del Estado, de que no pudo ver que está trabajando con el mismo Estado, ¿no? Porque era chapeando el césped de ahí de la granja penal, ¿no? Y entonces que él tuvo ese accidente. Entonces, él era el responsable de llevar a mi hermano a una clínica para que lo verificara un doctor que sea especialista, pues, en la vida. Pero no hizo absolutamente nada. Si no hubiera sido por las organizaciones de aquí del país, mi hermano, a ver, pues, porque él había perdido hasta el otro ojo, porque también le estaba agarrando infección en el otro ojo. Desgraciadamente mi hermano ha sufrido unos dolores muy fuertes ahí, de familiares, por ejemplo, que ha perdido. El primer año, desgraciadamente, él pierde una de sus hijas, de 1 añito que tenía. Desgraciadamente, por ejemplo, se tenía un recipiente de agua, por ejemplo, reciclaje de agua, que era para utilizarlo para los siembros, por ejemplo, de tomate o chile, lo que sea, ¿no? Que iban con cloro o con jabón. Entonces ahí se reciclaba y caía el agua, por ejemplo, a las verduras, a las plantas de verduras. Y era con pendiente, ¿no? El reciclaje. Y las niñas pues nagateaban. Aquí era demasiado despacho, por ejemplo, y de ahí continuaba abajo.
y entonces la niña se resbaló y cayó al hondo. Como un niño no sabe nadar, ¿no? Entonces ahí se ahogó la niña. Desgraciadamente, por ejemplo, los abogados que llevan la defensa hicieron los trámites correspondientes para ver si le podían dar el permiso a mi hermano para que fuera a visitar a la familia y a darle el último adiós también a la niña, a su hija. Se lo negaron. Como cosa de desgracia, el siguiente año muere mi padre. Y entonces, muy doloroso para él, ¿no? Perder a alguien también, otra familia más cercana, y saber de que sea alguien, por ejemplo, que es la persona que también le da sus consejos, le da su palabra de padre, por ejemplo, y tampoco no le quisieron dar el permiso, se lo negaron. Al igual también han fallecido muchos familiares más. Hoy también estamos de luto. El día de ayer fue sepultada mi bisabuela. Otra de los familiares, como ya se nos pasa un poquito de costumbre ya, de que mi hermano no va a poder ver, como me lo repitió ayer cuando lo visité. Me dijo, no voy a poder ver más a mi bisabuela. Entonces, para mí, por ejemplo, es algo que el Estado es el responsable de todo el sufrimiento, por ejemplo, que la familia ha tenido. Y mi hermano, sufrimiento de todos. Nosotros, por ejemplo, hemos andado luchando como sea para realmente que se aclare este caso. Recuerdo la primera caminata, por ejemplo. Recordaré, por ejemplo, de que tuvo que arrancarse una de sus uñas en la caminata. Entonces todo eso genera sufrimiento, ¿no? Al igual que muchos. Y entonces, la verdad, hacemos un sufrimiento con querer estar, por ejemplo, en el lugar donde queremos estar porque se aclare la verdad. Tenemos que hacer esfuerzos. Y compañeros y compañeras, la verdad yo les voy a decir, este caso es cierto, es doloroso, pero al mismo tiempo reconozco que nos hacemos más humanos, más hermanos, porque la verdad yo he conocido muchos compañeros y ahora sí realmente digo son amigos. Y entonces les agradezco por haber estado el día de hoy, y al igual como lo han hecho con mi hermano, podemos hacerlo por otros compañeros más que siga cayendo más en la lucha. Y la verdad yo le voy a decir honestamente, hay más presos en el Pampa One también, compañeros campesinos que han caído en la lucha. Y a mí me ha tocado, he sentido la necesidad realmente de darles acompañamiento en el momento de la detención de ellos. Hay tareas que no me dejan mentiroso, que también he andado a veces conmigo ahí presente. Y entonces que nos ha tocado que dormir en la celda, afuera de la celda, por ejemplo, de la penitenciaría, por tal de que a esta persona no le suceda algo. Porque uno de las 5 compañeros que fueron detenidos, un militar, por ejemplo, le dijo algo muy duro. Se van a hacer cargo de esas armas si ahorita se muere, si no lo llamo para paso a guardia. Imaginen cómo son las cuestiones de la Fuerza Armada en nuestra zona. Son para desproteger, por ejemplo, a los pobres y proteger a los ricos. Defender a capa y espada, por ejemplo, las riquezas de los mayores, de los grandes terratenientes de la zona, por ejemplo, como hablando de Miguel Capucero, René Morales, por ejemplo, que son los responsables de las muertes de las víctimas de los campesinos, por ejemplo, que han sido asesinados en el Bajo y baleados en el tiempo. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias por este espacio que me han dado para estar aquí con ustedes. Y, como dijo mi hermano, también un saludo a todos aquellos que me están apoyando en la lucha de que se resuelva mi caso. Muchísimas gracias. Ahora daremos ya el siguiente paso en estos 3 bloques que hemos venido conversando, una mirada de la
del entramado jurídico en lo nacional, obviamente lo testimonial, qué mejor persona que Merlin para contárnoslo. Ahora con el abogado Joaquín Mejía echamos una mirada más a la responsabilidad del Estado internacionalmente, así que le damos el espacio. Buen día a todos y a todas. Le digo a Merlin que me paro para que me puedan ver, porque sentado no puedo. Pero bueno, yo lo que voy a contar de manera rápida, por la premura del tiempo, es, o voy a dividir mi presentación en dos partes. En una primera parte, de manera rápida, vamos a insistir en algo que Merlin ha dejado bien claro. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado de manera general en materia de derechos humanos? Y en una segunda parte nos vamos a centrar en lo que es el debido proceso. Yo les voy a ir contando algunas cuestiones, algunas cosas que ha dicho algunos órganos internacionales, en este caso la Comisión y la Corte Interamericana, para que, recordando lo que nos contó Mario, lo que nos contó Merlin, podemos ir viendo cómo realmente es posible o existe esa responsabilidad internacional del Estado. Y ahora que escuchaba a Merlin, recordaba yo un libro que escribió hace años una periodista chilena, Alejandra Matos, y el libro se llamaba La Justicia Negra, el libro negro de la justicia chilena. Y lo que hace en ese libro la periodista es hacer un análisis de cuál fue el papel del Poder Judicial durante la dictadura de Pinochet. Y la conclusión a la que llegaba era que, con raras excepciones, el Poder Judicial en Chile no era realmente un verdadero Poder Judicial, sino que era un servicio judicial. Y eso lo podemos trasladar en el Estado de Honduras. Aquí, con raras excepciones de jueces independientes, imparciales y competentes, pero en general no hemos tenido nunca un poder judicial, sino un servicio judicial. Y recordemos que los servicios se pagan, por tanto el que tiene más poder, el que tiene más dinero, es el que obtiene mejores servicios. Y lastimosamente el caso de Chabelo es un reflejo de eso, de la existencia de un servicio judicial en Honduras, pero no de un poder judicial. En ese sentido, lo primero que vamos a ver, como les decía, de manera rápida es cuáles son las obligaciones que tiene el Estado de manera general en materia de derechos humanos. Y en primer lugar, hay que decir que estas obligaciones derivan de algo tan sencillo como es la dignidad humana. El hecho de ser personas nos convierte en sujetos de protección por parte del Estado. Y esa dignidad humana implica que el Estado tiene un límite, es decir, que el Estado no puede traspasar ese límite que es la dignidad humana. Y por otro lado, la dignidad humana también es la base de los derechos humanos, es decir, de esas condiciones que nos permiten vivir dignamente. Deja gozar. Dale. Que fue nervioso, me estaba sapeando ahí. Y estos derechos humanos son tan importantes que ya no son considerados una cosa que implica o que solo le interesa a un Estado, es decir, ya los Estados no son totalmente soberanos en el sentido que lo que pasa a nivel interno no es un asunto solo de Honduras, sino que también es un asunto de toda la comunidad internacional, porque los derechos humanos, como, digamos, base de esa dignidad humana, han hecho que la comunidad internacional en general se organice de tal manera de garantizar que se protejan, se respeten esos derechos a nivel interno. Y por tanto, los derechos humanos es una cuestión o un asunto internacional. Y cuando hablamos de eso, debemos de recordar que los Estados, para proteger mejor esos derechos a nivel interno, digamos que adoptan una serie de instrumentos internacionales, los tratados internacionales, y esos tratados generan unas obligaciones que los Estados tienen el deber de cumplir. El caso más concreto, por ejemplo, aquí en el sistema interamericano, en el sistema americano, es decir, en el continente americano, hay un instrumento que es fundamental y es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y esa Convención Americana fue ratificada o fue aceptada por el Estado de Honduras. Y esa convención, ¿qué es lo que genera para el Estado de Honduras? Bueno, en primer lugar, que debe de proteger los derechos que están reconocidos en esa convención, y por otro lado, que deben todas las autoridades, desde el Ministerio Público hasta la Corte Suprema de Justicia, deben de verificar que todos los actos y omisiones del poder público sean compatibles con esas obligaciones internacionales que surgen de esos tratados, en este caso de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta convención, la primera obligación, una doble obligación que genera, es la obligación de respetar y una obligación de garantizar.
La primera obligación, que es la de respetar, tiene un carácter negativo, porque lo que implica es que el Estado debe de abstenerse de hacer cosas que violen los derechos humanos. Es decir, el Estado no debe de matar, y cuando hablamos de Estado estamos hablando desde policía, desde cualquier persona, sea pública o privada, que actúa en nombre del Estado o ejerciendo el poder público. Entonces, la primera gran obligación es la de respetar, que tiene un carácter negativo, es decir, que el Estado debe abstenerse de hacer cosas que violenten esos derechos, no matar, no torturar, no encerrar o privar a una persona de su libertad de manera injusta, como en el caso de Chabelo, es un no rotundo. Y la otra obligación importante es la obligación de garantizar, y esa obligación tiene un carácter positivo. Implica que el Estado debe realizar todas las acciones que sean necesarias para que los derechos sean garantizados. Y una de las cuestiones necesarias, o de las medidas necesarias para que las personas puedan disfrutar efectivamente de sus derechos, es que existan poderes judiciales independientes, competentes e imparciales, para que la ciudadanía tenga confianza en que al momento de llevar un caso ante un tribunal, tenga la confianza de que va a ser juzgado de manera imparcial y de manera independiente. Y estas dos obligaciones de respetar y garantizar, digamos que son la mamá, el papá, o los papás o las mamás, tienen 4 pequeñas obligaciones: la de prevenir, la de investigar, la de sancionar y la de reparar. La primera obligación de prevenir es la que implica que el Estado debe realizar todas aquellas acciones para evitar que se cometan violaciones a derechos humanos. Y para eso requiere que existan leyes adecuadas. Es necesario que el Estado también quite todas esas leyes que son contrarias a los derechos humanos. También es necesario que el Estado esté monitoreando de manera permanente que las leyes se cumplan. También implica que el Estado debe remover todos los obstáculos que impiden o que impidan el disfrute de los derechos. Un ejemplo clásico: imagínense aquí, este es un museo, digamos que fuera público, fuera del Estado. Aquí debería haber una rampa, porque el Estado tiene la obligación de remover ese obstáculo que es fáctico, que impide que personas en silla de ruedas puedan pasar por acá. Y eso debe haber en todo, en las aceras, en los edificios públicos y privados, etc. Y por último, el Estado también tiene la obligación, para prevenir, de realizar estudios para ver qué impacto van a tener sus decisiones. Por ejemplo, cuando aprobaron la mal llamada ley antimaras, antes tenían que haber hecho un estudio de cómo iba a impactar en los centros penitenciarios, para evitar que sucedan las masacres del porvenir de San Pedro Sula y de Comayagua. O en el caso de las concesiones de bienes naturales, realizar estudios de impacto político, económico y cultural para ver el impacto que puede tener en las comunidades en cuyos territorios se van a desarrollar los proyectos de desarrollo. Entonces, digamos, la primera obligación que surge de la obligación general de respetar y garantizar es la de prevenir. Y para prevenir se necesita hacer todo eso: tener leyes adecuadas, monitorear que se cumplan, remover los obstáculos fácticos que existan y realizar estudios de impacto. Pero evidentemente no hay ningún Estado en el mundo que tenga la capacidad para prevenir todos los delitos. Es imposible, es imposible. No hay ningún Estado que tenga esa capacidad. Por eso, cuando un Estado no tiene la capacidad o no puede prevenir una violación a derechos humanos, entonces se activa una segunda obligación. Y esa obligación es la de investigar. ¿Y eso qué implica? Bueno, que el Estado debe esclarecer qué pasó. En el caso de Chabelo, no solo en el caso concreto de Chabelo, sino que en el caso concreto de los hechos, el Estado tiene que saber esclarecer qué fue lo que pasó, castigar efectivamente a los responsables, debe reparar a las víctimas de esos daños y también debe adoptar medidas para prevenir que vuelvan a suceder hechos como este. Evidentemente, los problemas estructurales que hay alrededor de la tierra, en el agua y en otras zonas del país, es una cuestión que va a seguir provocando hechos como los que nos han contado Omar y Merlin. ¿Y por qué es importante investigar? Simple, por el derecho a la verdad que tiene la sociedad, en el sentido que la sociedad tenemos el derecho de saber qué es lo que ha pasado, y sobre todo si están involucrados altos oficiales del Estado. Por ejemplo, en el marco del golpe de Estado, la sociedad tenemos ese derecho a la verdad con carácter colectivo de saber qué pasó y quiénes son los responsables. Pero también las víctimas en concreto tienen ese derecho a la verdad en un sentido particular para saber que en su caso concreto es lo que ha pasado. En el caso de Chabelo, es necesario que se investigue claramente qué es lo que ha pasado, por qué los tribunales han decidido de tal forma, por qué el fiscal del Ministerio Público ha actuado de esa manera, por qué se le ha juzgado ya en 2 ocasiones por los mismos hechos,
y violentando garantías, como ya nos explicaba Omar, y ahorita que estaba platicando hace poco con Ramón Barrios, que ha sido juez y que conoce muy bien el tema, y el profesor estaba escandalizado por lo que estaba escuchando. Entonces es necesario conocer la verdad, es fundamental conocer la verdad. Y evidentemente, cuando se conoce la verdad, lo que se logra es combatir la impunidad y evitar que sigan sucediendo ese tipo de hechos. Porque la impunidad es como una rueda de una bicicleta, que mientras no se detenga a través de una investigación efectiva, va a seguir dando vueltas y va a seguir dando vueltas. ¿Y la investigación para qué sirve? Ahí es donde entra la tercera obligación, que es la de sancionar a todos los responsables de los hechos en donde hay violaciones a derechos humanos. Y cuando se sanciona, entonces se fortalece la institucionalidad democrática, es decir, la gente cree en las instituciones. Los 4 sondeos de opinión que ha hecho el ENI Radio Progreso en los últimos 4 años dejan en evidencia eso, que la gente no cree en las instituciones. Más del 80% de la población no cree en ninguna de las instituciones del sector justicia, y por tanto esto afecta directamente a la democracia. Y evidentemente cuando se sanciona, cuando no se sanciona, se envía un doble mensaje. Un mensaje a la sociedad en el sentido, miren, mejor tranquilitos, no hagan nada, no digan nada, porque si no, ustedes van a ser el siguiente Chabelo, o el siguiente Isidro Beto, o el siguiente tantas víctimas que hay en Honduras. Entonces, manda un mensaje intimidatorio a la sociedad, porque si no se va a investigar y si no se va a sancionar, la gente tiene miedo de hacer sus reclamos, hacer sus denuncias y reivindicaciones. Pero también se envía un mensaje a los victimarios. A ese fiscal que cometió esas barbaridades legales se le envía un mensaje, si no se le castiga, a pesar de que ya fue denunciado, si no se le castiga, se le envía el mensaje de que puede seguir cometiendo esas ilegalidades porque nada más no va a ser sancionado. El que asesina, el que roba, el corrupto, etc., va a seguir haciendo lo mismo porque sabe que no va a ser investigado. Y por tanto, el impacto que tiene en la vida y en la democracia del país es realmente fuerte. ¿Y para qué se sanciona? ¿Y para qué se investiga? ¿Para qué se sanciona? Para reparar a las víctimas. En primer lugar, para restablecer la condición en la que estaba antes de la violación del derecho. Por ejemplo, si a mí me quitaron una propiedad, entonces la forma en que me van a reparar es devolviéndome la propiedad. Pero hay derechos como la vida que no se puede reparar, no se puede restablecer. O los 6 años de libertad de Chabelo, eso no se puede restablecer, y por tanto, entonces es necesario adoptar medidas que ayuden a atenuar un poco los efectos de la violación a ese derecho. Y eso es fundamental para poder garantizar, digamos, que el Estado cumpla con sus obligaciones. Y estas 4 obligaciones que les acabo de contar y que surgen, recordemos, la doble obligación de respetar y garantizar tiene 4 obligaciones: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y en el marco de eso se encuentra el derecho al debido proceso, es decir, el derecho que tenemos todas las personas a que nuestros asuntos sean juzgados respetando ciertas condiciones que nos coloquen en igualdad de condiciones, para la redundancia, con o entre las partes. Y en el caso del debido proceso, tenemos que decir que es, primero, el debido proceso, o podríamos decir un juicio justo, es el medio para asegurar una solución justa de una controversia. Y por otro lado, cuando hablamos del debido proceso, cuando hablamos de un juicio justo, hablamos de un conjunto de requisitos que deben de observarse en cualquier instancia procesal donde se va a resolver una controversia, como en este caso de Chabelo. Y para determinar si un juicio es justo, si un proceso es debido y es justo, vamos a ver de manera rápida 4 elementos. En primer lugar, el primer elemento fundamental, y que aquí en el caso de Chabelo se marca profundamente, es la excepcionalidad de la prisión preventiva, que lo vamos a ver de manera puntual. Es decir, que la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla. En segundo lugar, que los recursos sean idóneos y efectivos. Es decir, si yo presento un recurso, que ese recurso realmente cumpla con el papel por el que fue creado. En tercer lugar, el derecho a ser oído u oída por un tribunal competente, independiente e imparcial. Y en cuarto lugar, que el plazo que va a durar el juicio, el proceso, sea un plazo razonable. Es decir,
que tenga un límite de tiempo que sea razonable. Y cada una de esas cuestiones lo vamos a ver en relación con el caso Chabelo. El primero, recordemos, que la prisión preventiva sea excepcional. Y lo primero que tenemos que decir es que la libertad personal es la regla. Es decir, cuando un Estado acusa a una persona, en su lógica debe de tener en cuenta que lo más importante es la libertad personal de esa persona. Y que solo bajo unos requisitos razonables se va a privar a esa persona de su libertad. Porque la privación de libertad es excepcional. Y cuando se prive, cuando el Estado decida privar la libertad de una persona, debe de hacerlo de manera justificada, basándose en motivos que son razonables. Porque, como pasa en el caso de Chabelo, cuando no hay motivos razonables que justifiquen la restricción de la libertad personal de Chabelo, entonces esas decisiones, esos tribunales son objeto de cuestionamiento como se ha estado haciendo hasta el momento. Por tanto, en este caso, los jueces y las juezas, yo creo que aquí hablábamos con Ramón, también decía Ramón que el problema aquí es una cuestión de cultura, porque en la lógica también de los jueces y las juezas, y Omar también me lo comentaba, y de muchos funcionarios, no se ven como garantes de los derechos de las personas, sino que se ven como, en el caso de los fiscales, el que va a meter preso, y que yo voy a ser efectivo si tengo 20.000 acusaciones o 20.000 prisiones preventivas o lo que sea. Y el juez o la jueza en muchas ocasiones también entra esa lógica, porque todavía no se han quitado los procesos anteriores donde eran inquisitivos, donde eran los que llevaban las investigaciones y donde eran y condenaban además, pero los jueces y las juezas son los garantes de que los derechos de quienes están bajo la no la protección, pero sí bajo la custodia del Estado, sean garantizados. Y por eso los jueces y las juezas, en primer lugar, deben de prevenir o hacer cesar cualquier detención ilegal o arbitraria, como el caso de Chabelo, y vamos a ver por qué. Debe garantizar un trato conforme al principio de presunción de inocencia, es decir, a Chabelo se le debe tratar, mientras no hubiera una sentencia condenatoria, como alguien que es inocente. Es una cuestión básica, es un principio fundamental de la Constitución de la República y de la Convención Americana. Y por tanto, el papel del juez o del tribunal que juzgó a Chabelo era este. Prevenir o hacer cesar la detención ilegal o arbitraria, como lo planteaba la defensa, o garantizar también que se le respetara la presunción de inocencia. En este sentido, la libertad personal como derecho humano es fundamental, ya que la prisión preventiva es la medida más severa que hay y su aplicación evidentemente debe ser excepcional, y el Estado además, un juez cuando aplica la prisión preventiva debe decir por qué se está adoptando esa medida, y debe también demostrar de que no hay otras medidas idóneas y menos severas que puedan lograr el mismo objetivo. Por otro lado, el derecho a la libertad de expresión de perdón personal impone la obligación de tramitar con mayor rapidez un juicio. Cuando alguien está en prisión preventiva, la obligación que tiene un tribunal es tramitar con mayor diligencia y prontitud el proceso penal, porque hay alguien que está siendo restringido en su libertad personal. Y, evidentemente, esa diligencia y esa prontitud no solo es una cuestión de los jueces y las juezas, también del Ministerio Público, que debe actuar con celeridad, con prontitud y además con independencia, con competencia y con independencia. Y por otro lado, los recursos que existan, como el recurso de amparo, y vamos a ver algunos ejemplos, que son fundamentales para revisar si esa prisión o si esa privación de libertad es ilegal o no, esos recursos deben de ser efectivos, no deben de ser ilusorios, es decir, no deben de ser recursos formales que están ahí pero que en la práctica no sirven de nada. Y estos son algunos casos, por ejemplo, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en materia de prisión preventiva, ¿dónde está Omar? No lo veo, pensaste que grandote, ya se corrió. Ah, ya está afuera. Doña, ¿cuánto tiempo estuvo en prisión preventiva, Chabelo? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? ¿Alguien sabe? Así, más de 2 años de seguro. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, la Corte, evidentemente, no tiene un parámetro para decir que tantos años es
es una prolongación indebida de la prisión preventiva. Pero al analizar caso concreto, caso por caso, ella va diciendo esto sí o no, y ya lo vamos a ver por qué. Pero por ejemplo, en un caso contra Ecuador, la Corte dijo que más de 5 años en prisión preventiva violaba el debido proceso. Más de 4 años estuvo, Chabelo. En otro caso, hablaba de 3 años, 13 años. En otro caso contra Ecuador, dijo que más de 1 año y medio en prisión preventiva era una violación del debido proceso. Chabelo estuvo más de 4 años en prisión preventiva, imagínense. En el caso de López Álvarez con Honduras, López Álvarez, corresponsal de la radio y también de Radio Coco Dulce, Garífona, estuvo 6 años también en prisión preventiva. Y hay una sentencia de la Corte donde se le condena al Estado por el abuso en el uso de la prisión preventiva. Y en estos casos, particularmente estos 3 donde se puede enmarcar el tema de Chabelo, o sea, que hay elementos para decir que la prisión preventiva o la violación de la prisión preventiva de Chabelo vulneró su derecho a la libertad personal, la presunción de inocencia y, en términos generales, el debido proceso. Por otro lado, los recursos que deben de existir en el país para poder determinar si la privación de libertad es arbitraria o no, deben ser efectivos. Pero no solo efectivos, también deben ser adecuados e idóneos, ¿verdad? Y cuando hablamos de un recurso adecuado o idóneo, ¿a qué nos referimos? Bueno, que realmente el recurso sea adecuado para poder combatir la violación del derecho y además que sea adecuado para proteger el derecho violado, la situación jurídica que se ha violentado. Es un ejemplo claro, imagínense que estamos hablando, Chabelo estuvo más de 4 años en prisión preventiva, el recurso idóneo que yo voy a presentar sería el recurso de habeas corpus, si no me equivoco, lo que sabe más de derecho que yo. Entonces, ese es el recurso idóneo y ese recurso debe ser efectivo. No voy el Estado no me puede exigir que yo vaya a presentar una denuncia al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, porque ese no es el recurso idóneo. El recurso idóneo es aquel que realmente ha sido creado para que sirva para proteger o combatir la violación del derecho. Pero imagínense que en un librito que escribimos con Mario y Víctor hace unos años, analizábamos cuál fue el papel de la Sala de lo Constitucional en el marco del golpe de Estado. Y hacíamos un análisis ahí que también la Comisión de la Verdad lo maneja en una oración que ya les cuento. Pero mirábamos que durante el golpe de Estado la Sala de lo Constitucional recibió 81 recursos para proteger derechos de amparo y de habeas corpus. De esos 81, la Sala de lo Constitucional, aquella que le dieron el golpe de Estado en diciembre de 2012, solo resolvió 2 recursos. Y esos 2 recursos eran a favor del general golpista Romeo Vázquez Velázquez. Los otros 79 que presentó la ciudadanía, que presentó la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, etc., no lo resolvió. De hecho, hay un caso que nos reímos como mal, aquí en San Pedro, un habeas corpus, que el habeas corpus, un recurso de exhibición personal, es un recurso que se presenta y que tiene inmediatez, porque se tiene que saber dónde está la persona, el paradero. La Sala de lo Constitucional lo resolvió 1 año después. Entonces, para que miremos nuevamente, regresar a lo que decía Alejandra Matos, trabajando en Honduras, que en Honduras realmente lo que hay es un servicio judicial que en este caso sirvió concretamente los 2 recursos que presentó Romeo Vázquez Velázquez. Y lo digo esto por la efectividad que tiene que tener el recurso. O sea, ¿de qué me sirve a mí de que exista el recurso y que yo lo pueda presentar formalmente si ese recurso se va a tardar 1 año, cuando debe, según la ley, debe de hacerse de manera inmediata? Y evidentemente, para que sea efectivo, debe brindar la posibilidad de alcanzar protección judicial. Es decir, si en este caso los defensores presentaron un recurso ante la Corte porque consideraban, como ya lo hemos visto, que Chabelo estaba en prisión preventiva y que era arbitraria e ilegal, evidentemente ese recurso tenía que ser efectivo y tenía que ser resuelto. ¿Y qué le resolvieron la primera vez, Omar? ¿Te acordás? Con el recurso de amparo, creo que convoqué de habeas corpus, ¿fue? ¿Sí? El primer recurso por la prisión preventiva. Ni siquiera lo querían admitir, o sea, para que miremos el desastre de institucionalidad judicial que tenemos. Para que ese recurso sea efectivo debe producir resultados esperados, además, para los cuales han sido creados. Si el recurso de amparo ha sido creado para proteger un derecho que está siendo violado, entonces debe cumplir con esa función, la gente debe obtener ese resultado. Pero si no se lo obtiene, aunque exista formalmente, ese recurso es inefectivo y no sirve. Pero ojo,
No podemos creer de que un recurso es inefectivo solo porque la resolución que dicte un tribunal no sea favorable a quien lo presenta. No es eso, sino que debe ser efectivo en el sentido de que cuando se presente el recurso se tramite de manera pronta y que el propio recurso, la resolución del tribunal, esté basado en la ley. Así de simple. Pero evidentemente hay escenarios donde los recursos son inefectivos, no funcionan. Por ejemplo, un recurso puede considerarse inefectivo cuando no se resuelve dentro de un plazo razonable. Omar ya nos ha dado ejemplos de cuántos recursos, o por ejemplo, cuántos recursos de amparo, de habeas corpus y otros recursos han presentado en el caso de Chabelo y no ha habido un plazo razonable y vamos a ver que es un plazo razonable. Cuando no hay garantía de independencia e imparcialidad, o sea, que ya Omar lo planteaba alrededor del tribunal que jugó Chabelo, cuando existe un contexto de impunidad y de inactividad judicial, que lógicamente en Honduras eso está claro, y además cuando hay retardo injustificado en la resolución de la controversia. Que también en este caso yo lo estoy planteando, yo creo que no es necesario ser abogado o abogada para darse cuenta con estos elementos a los que planteaba Omar y Bernie, que el caso de Chabelo es una violación grave al debido proceso. Dale. El tercer elemento, cuando hablamos del debido proceso, es el derecho a ser escuchado por un tribunal competente, imparcial e independiente. Y eso no solo implica que yo pueda ir ante un tribunal y ser escuchado, sino que también implica que yo pueda participar ampliamente en el proceso. Omar nos contaba de todos los graves problemas que tuvieron como defensa. Hasta incluso nos contaba la anécdota esa que cuando él pidió que el tribunal dijera en qué se basaba, en qué artículo se basaba para tomar una decisión, más bien lo amenazaron ¿con qué te amenazaron? Con sancionar. O sea, cuando hablamos del derecho a ser escuchado, no solo es que yo pueda expresar ante el tribunal mis argumentos, sino que también que yo pueda participar ampliamente en el proceso. Y o participar ampliamente en el proceso y el derecho a ser oído implica que se viola este derecho cuando no hay una debida fundamentación que origina las decisiones arbitrarias, el caso que planteaba Omar. Porque es obligación de los tribunales fundamentar su decisión, decir por qué están tomando esa decisión y cuáles son los artículos en que se basan. Omar ya puso un ejemplo claro. ¿Y por qué es importante? Porque cuando el tribunal fundamenta y argumenta en una resolución y explica y justifica por qué ha llegado a esa decisión, lo que está haciendo está demostrando que ha tomado en cuenta los apelatos de las partes. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, los he escuchado. Y como los he escuchado, este es mi razonamiento y en esto me baso y en esto me justifico para mi decisión. Pero cuando no lo hacen y ponen el artículo en que se está basando y amenazan a la defensa diciendo que lo van a sancionar, evidentemente se está violentando el debido proceso. Como decía, la motivación de las resoluciones demuestra que las partes han sido oídas en todo el proceso. Por tanto, el derecho a ser oído implica permitir defenderse con propiedad, con asistencia legal, con conocimiento de todos los elementos que obren en su contra. Omar ya nos contaba que en el segundo juicio los fiscales salieron con otra vaina. Y evidentemente eso no permitió que se defendieran con conocimiento de todos los elementos que estaban